Buenas noches, mi nombre es Luis Buitrago, estudiante de Ingeniería Electrónica y les voy a presentar el trabajo individual correspondiente a la fase 2, Cultura, un concepto antropológico del curso de Antropología. El esquema de trabajo según la guía de actividades es ir resolviendo una a una las diferentes preguntas de tal manera que se pueda abordar de manera un poco más sencilla y ordenada el texto sugerido. Bueno, ¿cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Básicamente yo quise traer tres palabras claves las cuales nos ayudan y nos dan unas mejores luces de cuál es el significado de cultura. La primera es la conducta, la cual en la definición antigua, o digamos que las primeras definiciones antropológicas de cultura, definen la cultura como una conducta, como un comportamiento. Esto cambió un poco más adelante, pero básicamente esa es una de las principales definiciones. La identidad, la cual caracteriza los aspectos comunes de ciertas formas de comportamiento propias de cada ser humano, es decir, esta es la que nos hace únicos. Y el aprendizaje, el cual pues es una conducta humana que se adquiere por aprendizaje y se transmite de individuo en individuo. En resumen, uno podría considerar la cultura como un todo integrado, que identifica las distintas formas de comportamiento y a su vez el comportamiento es producido por el aprendizaje. Algo importante y que se resalta en el texto es que el ser humano es la única especie capaz de crear cultura. Los animales no son capaces de crear cultura. El ser humano sí es capaz. Y esta cultura a su vez es producto del aprendizaje. Como lo dice acá en la definición, un aprendizaje que se transmite de individuo en individuo a un grupo o a una generación, en este caso. En la diapositiva 2 observamos, damos respuesta a la pregunta ¿por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Según el texto, el término cultura nos proporciona una útil ayuda en cuanto a que nos facilita en gran medida la predicción de la conducta humana, es decir, nos ayuda a identificar cómo va a ser el comportamiento de una persona. Si más conocemos de una cultura, más podemos identificar el comportamiento. Y aquí se resaltan básicamente dos líneas de pensamiento. La de los antropólogos materialistas, como le llaman en el libro, la cual hablan de la cultura como un comportamiento observado y los objetos materiales que facilitan la adaptación de un grupo a un entorno. Y vienen los antropólogos mentalistas, los cuales ya digamos que es un pensamiento más moderno y definen la cultura como una abstracción. Son como las reglas o normas que nos permiten determinar un comportamiento, es decir, las normas dadas para un comportamiento. ¿Cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Pues básicamente aquí el autor cita a varios antropólogos como de una corriente de pensamiento, una línea de pensamiento un poco más antigua y ya un concepto actual de antropología. El primero de ellos es Taylor, que define la cultura como un todo complejo, donde hay conocimiento de las ciencias, del arte, de derecho, de costumbres, capacidades. Hubel define la cultura como un sistema integrado de pautas de conducta, hace referencia, como lo mencionaba anteriormente, a la conducta como palabra clave, y que estas pautas se aprenden, no son producto de una herencia, es decir, se transmiten como resultado de la interacción social y se conservan en las comunidades a través del tiempo. Malinowski resaltó la manera en que estaban mutuamente relacionados todos los elementos. Sin embargo, admitió también la variación individual en el comportamiento, es decir, vuelve al tema de conducta. Ya en un concepto más moderno hubo un grupo de antropólogos que empiezan a descartar o a desvirtuar un poco las definiciones antiguas, diciendo que ningún individuo es capaz de poseer la cultura de un grupo,
o representarla en su totalidad, que podría tener una parte de la cultura, pero no toda la cultura. Y empiezan a considerar un concepto donde la cultura no es una conducta aprendida, sino una abstracción de la conducta, de tal forma que esta abstracción solo existe en el intelecto. Es decir, que la conducta humana es una abstracción concreta, pero no en sí misma es la conducta. ¿Listo? O sea, que está como en el pensamiento, pero ya lo sacan del concepto de conducta o de normas o leyes determinadas para el comportamiento. Algunos de los principales antropólogos que siguieron esta corriente son Kroeber y Kluckhohn, los cuales, cito literalmente, dicen que la cultura es una abstracción de la conducta humana concreta, pero no en sí mismo la conducta. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Pues básicamente la cultura y sociedad no son lo mismo, realmente tienen unas diferencias importantes, porque se habla del individuo perteneciente a una sociedad, más no a una cultura. La cultura es un modo de vida en un pueblo, por ejemplo, y la sociedad es el agregado de individuos que siguen ese mismo modo de vida. La sociedad, por ejemplo, está compuesta por entes y las formas en que se comportan es su propia cultura. Es decir, que siguen ligando la cultura a una forma de comportamiento y la sociedad son los integrantes o los entes que conforman esa cultura. Aquí les dejo en la presentación algunas características de una sociedad para que las puedan consultar. La definición de conceptos, pues básicamente tres conceptos claves en el texto. El primero es el etnocentrismo, tendencia a considerar el modo de vida propio preferible al de los demás, es decir, ellos juzgan o critican critican, digamos, sin muchos argumentos el comportamiento versus su cultura propia, es decir, dicen que la de ellos es pues la mejor en este caso. Dan un ejemplo de los indios Cherokee sobre los diferentes colores de piel. El relativismo cultural es básicamente poseer rasgos comunes con los demás, pero a la vez ser diferente de cualquier otro u otra, es decir, ser únicos, a pesar de que comparten ciertos rasgos. Y digamos que hacen referencia a que esos rasgos no se pueden extrapolar a otras culturas. Por último, la enculturación. Básicamente dicen que es el aprendizaje consciente o inconsciente por el que las generaciones más jóvenes adquieren conocimientos sociales, modos de comportamiento de las generaciones más grandes, de los mayores, y que básicamente se diversifica un poco porque no todas las costumbres ni todas las pautas de comportamiento se aprenden a medida del tiempo, es decir, algunas van cambiando, entonces hay una ruptura de la enculturación en ese sentido, eso es bien importante. Por último, pues les dejo mi conclusión. Yo estoy de acuerdo con la teoría actual, donde dicen que la cultura no siempre es equivalente a la conducta, porque hay miembros de una misma familia que pueden tener la misma cultura, pero formas de comportamiento diferentes, o líneas de pensamiento diferentes, o gustos religiosos, culturales, políticos y demás. Sin embargo, pertenecen a una misma cultura. Por lo tanto, uno debería entender la cultura como un mapa o plano para poder orientar la conducta y no directamente como un comportamiento. Hoy en día pues es bien importante tener claro esto porque con la globalización básicamente las culturas tienen mucho más acercamiento, ya uno puede ver comunidades indígenas dentro de las ciudades, entonces hay mucha más interacción, de tal manera pues que debemos entender y respetar esas diferencias culturales y entender sobre todo la diversidad cultural que existe y tratar de valorarla y de preservarla. Eso es todo, les agradezco mucho por la atención y espero no haberme extendido.